Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Los voy a invitar a que abran su Biblia. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, vamos a dar lectura a la parte final de ese capítulo. Y a su vez, esta es la parte final de la tercera sección. Ya la próxima semana comenzaremos con la cuarta sección, una nueva recapitulación con otros énfasis y siempre adentrándonos más hacia la consumación. Vamos a ver en este capítulo, en este sermón, cómo se desarrolla la séptima trompeta, su contenido, y cómo muestra el profeta aquí en visión, Dios le muestra en visión al profeta, cómo se va a desarrollar en parte el juicio final. Así que vamos a leer, y dice: cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. En ese momento, el templo de Dios se abrió en el cielo, y en él se veía el arca del pacto. Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque podemos hoy día, Señor, acercarnos a ella y ser edificados por ti, Señor. Te rogamos que tú pongas en nuestro corazón el ánimo de aprender, de escuchar, de esa escucha atenta a tu palabra, Señor, reverente, para ser edificados, exhortados, Señor, llamados también al arrepentimiento, animados. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, y podemos compartir y animarnos y leer públicamente, como el propio libro de Apocalipsis lo dice, este libro tan maravilloso. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. La semana pasada la semana pasada vimos probablemente el texto más difícil de interpretar del libro de Apocalipsis, que es los dos testigos y la medición del tiempo del templo y los dos testigos. Para muchos es muy complicado, y así lo dicen los comentaristas, porque hay muchas opciones de interpretación. El monito que yo les mostré allí mostraba algunas de ellas. ¿Sobre quién eran? Bueno, nuestra interpretación es que el símbolo de los dos testigos es la iglesia. Así de sencillo. Pero el ministerio de muerte, o el testimonio que lleva a la muerte a los dos testigos, es el testimonio de la iglesia en los últimos tiempos, en la gran tribulación, cuando la iglesia sea asesinada. ¿En qué sentido? En que seguramente muchos serán asesinados literalmente, pero también la iglesia va a estar relegada y desaparecida del escenario público y del mundo. La iglesia no va a existir. Recuerden que no querían ni siquiera que enterraran a los dos testigos, porque eso significaba un rito, una lápida. Estoy hablando en sentido figurado, como lo abre el libro,
un rito, una lápida que recuerda a alguien. ¿Cuál es el sentido? No enterrar es que alguien sea olvidado, que no esté en ninguna parte. ¿Cierto? Bien. Vamos entonces. El ángel toca la séptima trompeta. Aquí hay la trompeta final de esta serie de trompetas. La primera serie es la serie de sellos. La segunda serie es la serie de trompetas. Y los sellos dan paso a las trompetas. Y las trompetas van a dar paso posteriormente también a las copas. No de manera automática, sino que dan paso en el sentido que tienen cierto paralelismo entre sí, no exacto, pero sí se refieren a las mismas ideas o eventos que van a suceder entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Recuerden que si avanzamos en la tercera sección y estamos llegando al final del 11, es que estamos viendo los acontecimientos finales ya de la era de la iglesia y próximo a venir Cristo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque en la de los dos testigos, viene Jesús, resucita a los dos testigos, ¿cierto? Y los lleva a la vista de todos sus enemigos. No es otra cosa más que un simbolismo de la segunda venida de Cristo. Como ya les dije, si leyéramos el libro de manera lineal, tendríamos por lo menos unas 5 venidas de Cristo, otros tantos juicios y otros tantos terremotos, y la batalla del Armagedón y de Gog y Magog serían distintas, etcétera. No, la gran batalla es una sola, la del final de los tiempos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué contiene la séptima trompeta? Primero, el anuncio de que el reino es consumado. Las trompetas son símbolos de anuncio. Todavía había momento para arrepentirse unas trompetas antes. Al tocar esta séptima trompeta, resuenan fuertes voces. Estas voces que vienen desde el lugar donde se está dando la revelación. Las voces pueden ser de un coro angelical, por ejemplo. ¿Por qué lo separamos? Porque más adelante nos va a decir que los 24 ancianos responden en esta antifonía celestial al himno que están cantando, lo más seguramente que son seres celestiales, pero no lo dicen porque se oyeron fuertes voces en el cielo que decían. Y dice lo siguiente: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí, fundamentalmente o habitualmente en el libro de Apocalipsis, la palabra Señor, Kyrios, en este libro, se está refiriendo muchas veces al Padre, no todas las veces al Hijo. Y aquí vemos un ejemplo, porque dice, al Señor, el equivalente hebreo de Kyrios sería Adonai, y Adonai era el Dios que iba a venir, el que iba a irrumpir en la historia. Recuerden que la escatología hebrea creía que en el momento que venía el Mesías, por primera vez, en ese momento se iniciaba el escatón, o el estado eterno de los santos y la destrucción de los enemigos. Pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento vemos que hay una separación entre esos dos eventos. Y lo podemos ver claramente, véanlo en su casa, en el libro de Joel, cuando habla de los últimos días y del día del Señor, y la misma profecía lo separa. Entonces, este coro celestial que está cantando declara la consumación del reino de Dios. Es decir, que ya no hay ninguna oposición para Dios y para su Cristo. Cuando dice su Cristo, está utilizando la palabra ungido. Y uno puede creer acá, ungido es una palabra que viene del hebreo Mesías. En el griego es Cristo, el equivalente. Y traducido al español sería ungido. ¿Por qué el ungido? El ungido, no un ungido, por antonomasia, el ungido sería, o el Cristo sería,
porque él cumple 3 oficios para los cuales se ungía en el Antiguo Testamento. Esto es para sacerdote. Cristo es sacerdote, de hecho, hoy Jesucristo está realizando su labor de sumo sacerdote en el cielo, intercediendo por los suyos. De hecho, fue sacerdote y ofrenda, porque él como sumo sacerdote no presentó una ofrenda delante de Dios, sino que se presentó él mismo como ofrenda. O sea, él era tanto sacrificio como sacerdote. En su rol de profeta, que era también el otro oficio que se ungía, o sea, se derramaba aceite sobre la cabeza. Recuerden el Salmo 133 que dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que baja de la cabeza de Aarón y se derrama ¿hasta dónde? Hasta el borde de sus vestiduras. Ahí está hablando de cómo se ungía a los sacerdotes. Era, no sé, unos 5 litros de aceite de oliva, no sé qué acidez, pero era probablemente aceite de oliva que se le echaba y se ungía porque era símbolo de consagración. Ahora, Cristo como profeta es aquel que anuncia a Dios y anuncia la voluntad de Dios para el pueblo. Y el tercer oficio que se ungía era el de rey. Cristo cumple esos 3 oficios. Es tanto rey, sacerdote como profeta. En este sentido, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué dice que el Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos? La pregunta es, ¿quién reina? ¿Cierto? Igual se nos aparece quién juzga. Bueno, la respuesta es relativamente fácil. ¿Saben por qué? Porque Dios es el Señor y reinará por los siglos de los siglos. El misterio trinitario nos dice que cuando Dios actúa el Dios trino. Por lo tanto, es el Dios trino quien está o va a reinar eternamente. Aquí aparecen las dos personas de la Trinidad, o sea, el Señor, el Padre, y el Cristo, el Hijo. No es que deje de reinar, sino que Cristo, en su sumisión perfecta al Padre, yo no he venido para hacer mi voluntad, Juan capítulo 17, sino la del que me envió. Está diciendo que Él se ha puesto voluntariamente sometiéndose al Padre en cuanto al acuerdo que habían llegado antes de la creación. En 1 Corintios capítulo 15, pasaje que habla acerca de la resurrección y de cómo será el cuerpo que nosotros tendremos después de la resurrección general, dice, pero cada uno en su debido orden. Estoy leyendo del 23 al 25. En su debido orden. En primer lugar, Cristo. ¿Ya? En primer lugar, Cristo. Y después, cuando venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin. Entonces me perdí. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio y autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto todos los enemigos por debajo de sus pies. Entonces, ahí termina el texto. Entonces, el reino es ejercido siempre por medio del Hijo. Pero pareciera que en esta función de reinado, Cristo está reinando hoy día sobre su iglesia y el Padre reinará mediante Cristo por toda la eternidad. Es difícil de decidir en términos exegéticos porque en algunas partes pone al Padre como Dios o al Hijo como a Dios. Si interpretamos de manera trinitaria este reinado, estaríamos diciendo que sí, que es el Dios trino el que reina por los siglos de los siglos. Y el énfasis está, ¿por qué pone al Cristo? Porque Él es el ungido,
el que ha venido a mostrar al Padre como profeta, el que viene a interceder y el que intercede por nosotros como sacerdote y se entrega por nosotros, y también el que reina sobre su iglesia. Entonces, el reino es consumado. Nosotros estamos trabajando para la consumación de ese reino. No sé los niños si estuvieron alguna vez en la granja, cuando yo prediqué de este asunto del reino de Dios y cómo ayudábamos a recuperar. No sé quién estaba. Cuando rompió una bolsita de bolitas. Ya. Dije, ¿por qué no lo hice ahora? Pero no, con lo del distanciamiento capaz que... Supongamos lo siguiente, que yo tengo una bolsa de bolitas. Y esa bolsa de bolitas, yo la rompo. Y se caen todas las bolitas. Bueno, esto pasó en el templo de la granja, en un campamento de niños, con 150 niños en el templo, y todas las bolitas corrían por debajo de las bancas. Bueno, advertencia previa, nadie se movió. ¿Te acuerdas, José Pablo? ¿Estaba ahí? La Raquel también está. Entonces, las bolitas corrieron. Nadie se movió. Entonces una de las profes se sentó adelante y empezó a coser la bolsa. Y luego, cuando la bolsa estaba cosida, le pedí a los niños que me ayudaran a recoger todas esas bolitas y traerlas nuevamente a la bolsa. Eso es lo que está pasando. Cuando vino el reino de Dios, la bolsita que se había roto, que el diablo había roto y que había desperdigado todas las esferas de la vida, lejos de Dios, Dios eligió un pueblo para preservar eso. Dios manda a su hijo para que la bolsita sea cosida y luego manda a su iglesia a ¿qué? Lo que hicieron los niños, a ir y a recoger cada bolita del templo ese día y volver a ponerlas en la bolsa. Es lo que hacemos hoy día. Es lo que nosotros estamos haciendo no solamente cuando predicamos el Evangelio, es cuando predicamos el Evangelio y extendemos el reino de Dios. Extender el reino de Dios no lo podemos separar de la predicación del Evangelio, claramente. Pero cuando nosotros actuamos por la paz en el mundo, cuando nosotros promovemos la justicia, los ideales y los principios de la Escritura, cuando hacemos un buen trabajo, cuando trabajamos y nos sacamos la vuelta, incluso cuando cuidamos nuestro propio jardín, nuestra propia casa, nuestro propio espacio interno, la pieza, la ropa. Cuando mantenemos esos espacios, ciertamente ese orden representa el reino de Dios. No es que lo sea en sí mismo cortar el jardín, no. Es que allí hay una persona que tiene conciencia de que el reino de Dios también es belleza, de que también es paz, de que también es justicia. El reino de Dios nunca es desorden, caos, angustia, no, alegría, paz y gozo en el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, estamos llamados a eso, queridos hermanos, a mirar la consumación del reino y a trabajar por esa consumación. Estamos llamados a eso como iglesia, a buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra misión como iglesia. En segundo lugar, el juicio es oportuno. Vemos ahora, una vez más, a los 24 ancianos. Dice entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, inclinaron su rostro y adoraron. ¿Recuerdan quiénes eran los 24 ancianos? ¿Una representación de qué? De toda la iglesia. Y sobre todo de toda la iglesia en el cielo, que está reinando con Cristo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Porque si fuera solamente de un periodo, ¿cuántos deberían ser? ¿Cuántos? ¿Quién da más? 12, ¿cierto?
Pero si fueran, ¿por qué son 24? Porque el reino de Dios y el pueblo de Dios se desarrolló en 2 etapas importantes, que es la elección de un hombre para que de ese hombre nacieran 12 familias y de ellos una nación, y de una de esas familias viniera el Mesías. Luego el Señor, este Israel que no cumplió su misión, que fracasa, este Israel que desobedece, este Israel que no reconoce a Jesucristo como el Mesías, ¿qué hace? De entre esos mismos, recoge a 12 hombres judíos y forma el Israel final, el Israel escatológico, para formar este pueblo que ya no será uniétnico, sino multiétnico. Y vemos muchas veces esto repetido en el Apocalipsis, de todo pueblo, lengua y nación. Entonces los 24 ancianos están allí representando a la iglesia y ¿qué dicen? Dicen lo siguiente: la primera reacción que tienen ellos ante el sonido de la trompeta y el canto de los ángeles, dice así: te damos gracias. Primero se postran en tierra, como humillación, adoración, y dice: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y el que era. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? No es retórico, es una pregunta de verdad. ¿Qué pasó aquí en este texto? El que era, perdón, el que eres y el que eras. ¿Le falta algo a su oído canuto? Y el que ha de venir. Si nosotros vemos de aquí para atrás, aparece el que es, el que eras y el que ha de venir. Pero ¿por qué aquí no lo dice? Porque es pecaminosa que la guía del Espíritu Santo. Ok. Siempre me habla esa señorita, no cacho lo que me dice, pero... Entonces, fíjense, hermanos, que esta muestra que nos da los 24 ancianos es de total gratitud delante del Señor. Y luego lo declara Señor. Cuando lo declara Señor, le dice que es amo y dueño de todo el universo. Eso es Señor. Yahvé. Adonai. Señor. Kyrios. Misma palabra que se usaba, en el mismo sentido. Es que Él es el amo de todo el universo y dueño de todo, todopoderoso. No tiene ningún límite de poder. Es todopoderoso. Cuando hablamos de todopoderoso, en este atributo de Dios, del poder de Dios, no es que Dios pueda hacer todo lo que quiera. En realidad sí, Dios hace todo lo que quiere, porque lo que no hace es porque no lo quiere y no está en él hacerlo. Esto quiere decir que Dios actúa siempre conforme a sus propios atributos. Alguien, si es todopoderoso, entonces puede pecar. ¿Sí? No. No puede pecar. ¿Por qué razón? O sea, puede no pecar. Por eso es todopoderoso. Porque Dios no se niega a sí mismo, o no se arrepiente, o no falla en cuanto a su pacto, a su decreto y a su ser. ¿A quién es? Por eso que este Dios todopoderoso podemos estar confiados. No tiene ninguna limitación en cuanto a ese poder. Y en este tiempo escatológico que estamos viendo aquí, es que los enemigos son confrontados con este poder. ¿Por qué razón? Me falta algo. Dice, el que eres y el que eras. Falta la cláusula el que ha de venir. Hay algunas versiones, yo creo que la Reina Valera 60, no estoy seguro. No la revisé, pero tampoco aquí aparece ninguna nota textual. Estoy casi seguro que dice el que ha de venir. Algunos manuscritos muy tardíos aparece aquella frase. Por la misma razón que le pasó a usted. Cuando yo leí, completó la oración. Probablemente un escriba, mientras estaba copiando, esto faltó. O él mismo se le pasó
el que ha de venir, y quedó en los manuscritos más tardíos, o sea, los más nuevos. Pero cuando se descubren manuscritos más antiguos, podemos ver que esta cláusula no existe. La saca porque el Señor ya ha venido, ya ha irrumpido el poder de Dios en el universo después de la segunda venida. Te damos gracias porque has asumido tu poder y has comenzado a reinar. Es raro esto, pero le dice, has tomado tu gran poder. Es como, nunca hemos visto una manifestación tan grande del poder de Dios cuando la veamos en el día del juicio. ¿Y cómo la vemos? Mediante el reino que va a ejercer. Y lo primero que hace en el ejercicio de su poder es lo siguiente. Dice, las naciones se han enfurecido. ¿Se están recordando el Salmo 2 que leímos al principio? Tenía mucho que ver con esto. De hecho, hay recuerdos, incluso cita de aquel Salmo cuando habla de las naciones. Las naciones se enfurecen, las naciones no se arrepienten. Dice, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira. No es una rabia desmedida, sino que es una ira justificada para vencer a los enemigos de Dios que han maltratado a su iglesia, no solo durante la gran tribulación de manera espantosa, sino durante todas las tribulaciones, durante todo el tiempo que ellos fueron perseguidos. Cuando fueron muertos por el Imperio Romano, cuando fueron muertos en los regímenes comunistas, cuando fueron muertos por musulmanes en este último tiempo, etcétera. El Señor va a vengar la muerte de aquellos que han sido muertos por su causa. Te damos gracias porque has asumido tu gran poder, porque has tomado este gran poder y el día de tu ira. Luego dice el tiempo de juzgar a los muertos. Uno piensa ya, sí, es probable. Hay dos caminos que tomar aquí para interpretar esto. Los muertos, todos, que puede ser bastante plausible. Pero yo me inclino más a creer que a los muertos se refiere a los réprobos, porque dice, el tiempo es un tiempo, no un tiempo cronológico, sino que es un tiempo, la palabra usada aquí no es cronos, sino que es kairos, es como el tiempo oportuno, preciso. En el tiempo que Dios decidió que llegara este juicio, ahí está. Porque dice de juzgar a los muertos y de recompensar, como si fueran dos cosas. Y es así, de hecho, todos son juzgados, pero cuando recibe el veredicto, eso lo vamos a ver en el juicio final, no sé, creo que Ariel es el que predica ese texto. En el juicio final podremos ver cómo nos da más detalles sobre este evento. ¿Quiénes son entonces? Los muertos. ¿Va a recompensar a quiénes? A sus siervos, los profetas, los santos y los que temen tu nombre. Asimismo, grandes y pequeños. Y luego habla de destruir y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces las naciones son las que son juzgadas, ¿cierto? Ha llegado su castigo. Siervos, profetas y santos y temen a Dios. Este probablemente es el segundo grupo, que es juzgado en el mismo evento, pero que tiene otra retribución, porque ellos son recompensados. La Biblia nos habla en distintas ocasiones que hay personas que recibirán un mayor castigo, ¿cierto? De hecho, nos habla de doble castigo. Y al parecer también algunas van a recibir mayor juicio, mayor recompensa. La Biblia habla de este nivel de recompensa. Entonces, el galardón o la recompensa al final de la carrera es porque terminamos nuestra carrera. El que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿cierto? Pero todos sabemos que la perseverancia no es una cosa que tengamos por naturaleza,
sino que Dios nos la regala y nos preserva después de habernos regenerado, de habernos hecho sus hijos. Entonces, este galardón nunca tiene como base las buenas obras. Jamás tiene como base las buenas obras, sino que tiene como base la obra redentora de Jesucristo. No sé si será un buen ejemplo, pero supongamos, en un entrenamiento, a ver, ¿han escuchado eso de que jugamos bien, como siempre, y jugamos como nunca y perdimos como siempre? Lo que está tratando de decir allí es que tenemos mucho mérito, ¿cierto? Mucho mérito porque hemos jugado súper bien. Pero el resultado, ¿cuál fue? Porque el fútbol, ¿cómo se gana? Con goles, metiendo goles, no haciendo otra cosa, con goles, ¿cierto? ¿De qué equipo te gusta, Nachita? Bien. Entonces, oye, ya, si estamos en otra cosa ahora. Entonces, a la Nachita le gusta la U y a otros les gusta el Colo-Colo. A la Trini yo creo que le gusta el Colo-Colo, ¿no? Ah, ya. Ahí también hay un problema de Colo-Colino y Choncho. Entonces, el problema no es que hayan jugado como nunca y hayan perdido como siempre. Es que hay un origen de todo esto. Y el origen es una mala preparación, una mala estrategia. Ahí, con esa expresión, se pone la carreta frente a los... La carreta delante de los bueyes, ¿cierto? ¿Por qué razón? Sígame, por favor, porque yo esto lo estoy inventando ahora. Sígame bien. Si no se da fruto, el haber jugado bien no sirve de nada. Entonces, hay gente que se ha portado muy bien en su vida, pero va a ser condenada. ¿Por qué? Porque ese bien no viene ¿de dónde? De la base de la obra redentora de Cristo. Porque hay personas que son pobres, no sé qué, y son muy buenas, pero son tan malos si no tienen a Cristo en el corazón como el pedófilo o el asesino o el terrorista o lo que sea. Tan malo. Necesita la misma sangre redentora de Jesucristo. No sé si habrá sido bueno el ejemplo, pero el punto es que los electos viven también como electos. O sea, la recompensa es producto de la obra de Cristo y también es un reconocimiento de los frutos que en Cristo nosotros hemos producido. Y ahí está el lugar de las buenas obras en la salvación. Sean grandes o pequeños. Esto lo vamos a ver con mayor claridad en el capítulo 20. ¿Pero qué significa? Significa que tanto ricos, pobres, niños, adultos, sin importar su tamaño en cualquier área, serán juzgados por la misma vara, que es la ley de Dios. Y termina diciendo que destruyen a los que, Dios viene y destruye a los que destruyen la tierra. Aquí no hay una referencia específica a una destrucción del planeta, sino que está hablando de habitantes. No es una alusión de tipo ecológica, aunque destruir el planeta también es un pecado, ciertamente, porque somos administradores de aquello. Pero lo que se está hablando es que aquellos que han destruido a los seres humanos, a los que han destruido la cultura, lo bello, lo lindo, la obra de Dios, que han utilizado la religión para enriquecerse, etcétera, ellos también serán destruidos. O sea, el juicio tiene una reciprocidad o una... ¿Cómo se dice cuando es parejo? Coincide con la falta.
Ellos destruyeron, entonces, ¿qué va a pasar? Serán destruidos. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros hoy día podemos vivir tranquilos en el Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor está reinando. Pero esto es solo un anticipo de cómo veremos el reino de Dios en el futuro, cuando sea consumado, cuando el Señor esté sentado allí en el trono y veamos a Jesucristo, lo veamos con nuestros ojos, poder ver a Jesús cara a cara, siendo Él nuestro gobernante eterno. Tenemos una esperanza maravillosa en Cristo Jesús. Y por último, el pacto es cumplido. En ese momento, el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca de su pacto. Son realidades espirituales y no significa que en el cielo haya un arca. ¿Ya? Un arca del pacto. Significa lo siguiente. Como en toda la historia bíblica, allí estaba la presencia de Dios. Para mí, yo creo que no era un mero simbolismo, aunque sí la simbolizaba. Pero Dios estaba allí, en medio del pueblo, de manera real. En medio del pueblo, habitando con ellos. O sea, el tabernáculo, primero fueron acompañados, ¿por qué? Por la columna de fuego y la columna de humo durante la noche y el día respectivamente. Era la presencia de Dios allí. Luego, cuando ya tuvieron miedo, mucho temor de Dios, el pueblo, después de haber pecado, tienen una tienda de reunión, donde un tabernáculo, una carpa donde Moisés iba y hablaba con Dios. Y esta arca tiene dos elementos importantes. Primero, ¿qué representa la presencia de Dios? O sea, lo que está viendo es que se abre el cielo y se ve el arca del pacto. El arca del pacto significa que Dios habita en medio de su pueblo, Él es su Dios y nosotros somos su pueblo. Una de las cosas que estaban dentro del arca eran las tablas de la ley. Y lo otro era el propiciatorio, que era la tapa del arca donde habían querubines, son los que están representados con dos alas, con las alas apuntando una hacia la otra, los querubines así, ¿se imaginan? Y el ala así. Bueno, así estaba. Y lo que hace el sumo sacerdote era rociar sobre esto sangre. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba dentro del arca y en la presencia misma de Dios, el pueblo había fallado durante ese año y había pecado. Había que degollar un cordero, un animal, para llevar la sangre adentro y rociarla sobre el propiciatorio. Para que el Señor perdonara a ese pueblo. No era un perdón de mentira, pero sí era un perdón temporal, por algo que tenían que hacerlo cada año. Entonces lo que vemos acá es la ley y la gracia de Dios. Dios no le hace vista gorda a nadie. ¿Por qué razón? Porque en su juicio, Él castigó a los que violaron la ley. ¿Y nosotros que violamos la ley? Castigó a Cristo en lugar de nosotros. Entonces la ley siempre fue cumplida. Nunca el Señor dejó por alto o no hizo pagar o no pasó por culpable al que realmente era culpable. Cristo vino, murió por nosotros y se puso en nuestro lugar y la ira de Dios estuvo sobre él. Por nosotros. Por eso nosotros no recibimos la ira de Dios. Por eso que cuando el Señor venga y seamos juzgados, los cristianos veremos el templo abierto, el cielo abierto y el arca del pacto. ¿En qué sentido? En que la presencia de Dios será permanente de manera infinitamente perceptible. A veces la mayoría de las veces cree en la presencia de Dios, ¿cierto?
No puedo explicarlo porque esto es el estado eterno. Pero Dios va a estar allí. Vamos a ver a Jesucristo. La verdad es que yo no logro imaginarme la alegría que el pueblo de Dios disfrutará durante ese tiempo. Entonces, siendo la mismísima presencia de Dios, esta visión muestra que el pueblo va a estar para siempre con su Hijo. El pacto ha sido cumplido. La promesa de que Dios habitaría con su pueblo y que ellos serán su pueblo y Él será su Dios y el de su descendencia, el ver el arca está diciendo que hay un acceso al lugar santísimo donde estaba el arca en el templo y en el tabernáculo. ¿Eso pasó desde cuándo? Desde cuando Jesucristo murió, que el velo fue rasgado. Pero ahora es mucho más visible, mucho más presente. Tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Ahora vamos a entrar en esa comunión con Dios cuando el cielo se acerca a la tierra y ya dejan de ser el cielo y la tierra anteriores como separados, sino que un nuevo cielo y una tierra nueva para vivir para siempre con el Señor. Finaliza abruptamente como todas las secciones, excepto la séptima sección. ¿Qué dice? Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Esto nos parece como a la entrega de la ley en el Sinaí. Y así termina. Es un final abierto. El episodio va a continuar de nuevo. Ustedes vieron Babel, perros. ¿Cómo se llama eso de las peleas de perros? De Gael García Bernal. Amores Perros. ¿Alguien se acuerda del director de esa película? Que también es el que dirige Babel. ¿Será Amenábar? Ya. ¿Sabís tú? Dime, ¿quién es? No sabía, no importa. Bueno, este director, si alguien vio Amores Perros o Babel, se da cuenta de que las historias se van juntando en algunos puntos, ¿cierto? Si no, véala. Si es sensible con los animales, no la vea. Alejandro González. Entonces, se van cruzando estas historias. O también, la obra maestra sobre esto es Elephant, también me olvidé ya, me olvido todo ahora. Sobre el atentado de estos jóvenes en la escuela de Columbine, la primera más bullada muerte de estudiantes. Esto es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en el libro Apocalipsis. Termina abruptamente esta escena, pero vamos a ver cruces posteriormente con los mismos eventos que estamos viendo acá. Entonces, el profeta ya no nos da más detalles de la segunda venida, no nos da más detalles sobre el juicio final. Sin embargo, ha entrado mucho más allá que en otras secciones. La séptima trompeta va a abrir posteriormente un ciclo de juicios sobre la tierra, que son las copas. Los sellos era revelación, ¿cierto? Se abría un sello y se revelaba algo. La tropa es anuncio. La trompeta es anuncio porque suena y avisa. Sin embargo, la copa es símbolo de la ira de Dios. Señor, Padre, que pase de mí esta copa, pero voy a hacer tu voluntad. No quiero beberla. ¿De qué está hablando? No está hablando solo de morir físicamente, sino de la ira de Dios sobre él. Las siguientes secciones entonces nos darán más detalles y se va a enfocar fuertemente en la destrucción de los enemigos. El reino en esta parte del Apocalipsis lo vemos consumado. Dios reinando. El juicio es oportuno y el pacto es cumplido. Fíjense en esto. Esto nos debe dar tremenda seguridad para cualquier momento de la vida. Dios reina hoy día, pero esto va en aumento. Dios va a reinar plenamente. Todos aquellos que han sido malos, según la vara de Dios, no según la nuestra, serán justamente condenados y veremos su castigo. Y el Señor es tan fiel
que aunque parezca que a veces Él no está en medio nuestro y que su presencia no la sentimos, que andamos en valle de sombra y de muerte, no vemos nada, pero sabemos que el Señor está con nosotros porque Él cumple su pacto. El pacto es fundamentalmente la presencia de Dios en medio nuestro. Así que tenemos una tremenda esperanza al finalizar esta sección del Apocalipsis, que el Señor es fiel, que el Señor es justo y que el Señor cumple sus promesas. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra.